Bien, veremos ahora como un segundo punto de esta sesión la antropología medieval. Hermanos, son muchísimos los filósofos de la época medieval. ¿Qué comprende la época medieval? Pues algunos consideran que esta época empieza a partir del año 300, 400, hasta el año 1500, 1600. Más de 1000 años es lo que se le conoce como la historia medieval y por lo tanto esta historia medieval tiene una filosofía medieval. Bueno, de todo lo que podemos filosofar nosotros, vamos a centrarnos en el punto de la antropología. ¿Qué decían sobre el ser humano estos filósofos? Bueno, miren, hay muchísimos. Está, por ejemplo, Agustín de Hipona, Isidoro de Sevilla, Juan Escoto, está este filósofo musulmán llamado Avicena, Anselmo de Canturberry, Santa Hildegarda, San Pedro, también hay otro filósofo llamado Averroes. Bueno, son muchísimos los filósofos. En esta ocasión, para esta sesión, solamente vamos a ver un poquito de lo que dice San Agustín de Hipona. ¿Quién dice San Agustín que es el hombre? Y con respecto a Tomás de Aquino, solamente vamos a ver la pura definición que da del ser humano. Ya la filosofía de Tomás de Aquino la vimos en la sesión anterior. Bien, vamos a platicar sobre Agustín de Hipona. Agustín nace en el norte de África. Él es un filósofo y teólogo, vive en estos años del 354 al 430. Fíjense, es una persona que se bautiza a los 33 años. Ya desde aquí vamos a ir dándonos cuenta cómo este no es un cristiano católico que toda la vida haya sido cristiano, ¿no? En el año 30, a los 33 años apenas se bautiza. Y 4 años después de ser bautizado, es ordenado sacerdote y 4 años después es ordenado obispo. Fíjense, del 87 al 95, en 8 años, asume la fe cristiana ya como adulto y después de 8 años es ordenado obispo. Algo importante porque nos va a dar pie a descubrir que su proceso de conversión fue radical y profundo. Agustín de Hipona es considerado doctor de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por los aportes tanto filosóficos como teológicos que dio. Agustín, durante toda su vida, buscó la verdad en diferentes escuelas filosóficas. Por ejemplo, él se adhirió a los maniqueos. El maniqueísmo es una escuela filosófica que hablaba de los principios contrarios y eternos, es decir, que desde siempre ha existido el bien y el mal, que el ser humano tiene en su interior el bien y el mal, y cuando tú obras mal, no tienes la culpa porque hay algo en tu interior que te obliga a hacer el mal. Y cuando tú obras el bien, pues qué bueno. Esta forma de pensar, pues es muy peligrosa porque si uno dice, es que yo no tengo la culpa de hacer el mal, yo me deslindo de responsabilidades. Entonces, llevados a un caso extremo, los maniqueos decían, si yo cometo un error, si yo peco, yo no tengo la culpa. Es lo que hay dentro de mí lo que me hace hacer así. Entonces, yo con la mano en la cintura puedo robar o puedo asesinar a alguien y a mí no me pueden meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque algo dentro de mí me obligó a hacer el mal. Yo no tengo la culpa, yo no tengo responsabilidad. Bueno, Agustín de Hipona estuvo por un tiempo en los maniqueos. Ya después se dio cuenta de que no podía ser posible esto.
¿Cómo que me voy a deslindar de todo? Si hago el mal, ¿qué importa? Yo no tengo la culpa. Dice Agustín, no, aquí no está la verdad. Esta forma de vida no es verdadera y adecuada. Se va al escepticismo y el escepticismo es todo lo contrario, todo es un engaño, de todo hay que dudar, no creo en nada, cada quien pues dirá a ver qué, pero no hay una verdad. Pero realmente una persona totalmente escéptica no puede existir, porque si tú dudas de todo, dentro de poco vas a morir. Un ejemplo muy sencillo, tú tienes hambre y vas a comer. Ah, pero antes de comer debes de dudar, porque a lo mejor alguien te envenenó esa comida, entonces mejor no la comas. Y tienes mucha sed y vas a beber, ah, pero tú no sabes y dices, debo de dudar, porque a lo mejor en esta agua me va a hacer daño, entonces no te la tomas. Y así, si vives en una duda permanente, vas a terminar muriendo de hambre, de sed. Dudar de los demás. Entonces, un escepticismo puro, a un escepticismo puro nadie puede vivir. Por eso Agustín dice, no, la verdad sí se puede conocer, la verdad sí se puede descubrir. Luego se va al platonismo. El platonismo es, como decía Platón, solamente el alma es buena y el cuerpo es malo. Entonces hay que mortificar el cuerpo porque el cuerpo es el que nos hace pecar. Y ahí vivió Agustín en el platonismo por un tiempo, hasta que dice, no, no puede ser posible que el cuerpo sea totalmente malo. Y llega nuevamente al cristianismo, regresa al cristianismo. ¿Por qué decimos que regresa al cristianismo? Pues porque su mamá, Santa Mónica, una cristiana fervorosa, oraba constantemente para que Agustín redescubriera que en el cristianismo estaba la verdad. Bien, pues ¿qué nos dice Agustín de Hipona sobre el ser humano? Agustín dice que el ser humano es espíritu y el espíritu es ese elemento constitutivo del ser humano, ese elemento propio del ser humano que capacita a la persona a relacionarse con lo material y lo inmaterial. Gracias a que yo soy espíritu, puedo tener yo relación con este mundo corporal que puedo ver, que puedo tocar, pero también puedo tener yo relación con lo inmaterial. Yo me puedo relacionar afectivamente con otras personas, con otros seres inmateriales, pero que existen. También el espíritu es esa conexión entre lo temporal y lo atemporal, es decir, lo que está fuera de tiempo. Yo como ser humano me puedo relacionar con lo que sucede aquí en el mundo cronológico, ayer, hoy, mañana, pero también con ese mundo que está fuera del tiempo, que está sobrepasando el tiempo, el presente, el pasado y el futuro, lo que decimos que está en el más allá. El espíritu también es lo que ayuda a conectarnos entre nosotros, que somos seres finitos, y el ser supremo, que es el infinito. Todas las culturas, todas las religiones saben que hay seres infinitos o lo que se les llama dioses o ídolos. Bueno, en el caso de nuestra fe cristiana, sabemos que no hay dioses, sino que hay un solo Dios. El espíritu es lo que me ayuda a conectarme con ese ser supremo, a comunicarme con Dios, a encontrarme con Dios. Entonces, para Agustín, el hombre es espíritu. Para Agustín, también el hombre es alma. Y el alma es el elemento constitutivo del ser humano, es esto propio del ser humano que uno le da vida. Gracias al alma nosotros tenemos vida. Gracias al alma yo también tengo la capacidad de raciocinio.
la capacidad de pensar. Tenemos un alma racional, diferente a las plantas que tienen un alma vegetal, porque tienen vida, alma, pero vegetal no razona. Y también el alma humana nos capacita para tener nosotros voluntad, para querer decidir las cosas. Los animalitos no tienen voluntad, ellos se dejan llevar por instintos y nosotros sí tenemos voluntad. Podemos dejarnos llevar por los instintos o hacer un alto, canalizar los instintos, tomar decisiones. El alma es la que nos ayuda a tomar decisiones. También en el alma, dice Agustín, es donde se desarrollan en nosotros los sentimientos y las emociones. La alegría, la tristeza, la amabilidad, el miedo, la incertidumbre. Bueno, esta serie de emociones y sentimientos que algunos estudiosos han identificado más de 150 entre emociones y sentimientos. Todo esto, el alma humana es capaz de experimentarlo. Cuando una persona tiene una dificultad con un sentimiento que no lo ha podido superar, decimos, bueno, va al psicólogo, el experto en el alma, el experto en las emociones, el experto en las conductas para poder trabajar esa parte del alma, donde están residiendo las emociones y sentimientos, las actitudes, donde se toman en cuenta donde se toma en cuenta la voluntad para definir ciertas acciones a realizar, las conductas. Bien, entonces Agustín dice, el hombre es espíritu, el hombre es alma y el hombre también es cuerpo. El cuerpo es un elemento constitutivo del ser humano, no es algo aparte al ser humano, es algo propio del ser humano. El cuerpo es lo que hace que el ser humano sea visible. Gracias al cuerpo de una persona, yo puedo ver a la persona o tener relación con esa persona humana. El cuerpo es materia que permite que nos podamos relacionar en este mundo. El cuerpo es lo que me permite a mí tocar a un árbol. Los seres inmateriales no pueden tocar. Yo puedo tocar porque tengo un cuerpo, materia, que se topa con otra materia. Y no es, dice Agustín, un elemento constitutivo negativo. No es algo malo en el ser humano el cuerpo. El ser humano es cuerpo y es bueno. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el ser humano es un hombre holístico o un hombre integral. Bien, aunque hemos querido estudiar al hombre dividiéndolo en cuerpo, alma y espíritu como para poder analizar, para poder profundizar estos elementos del ser humano, estos elementos del alma, del espíritu, aunque momentáneamente lo dividimos, no podemos caer en el reduccionismo de decir el ser humano nada más es esta parte, ¿no? Es una integración. Dice Agustín, el cuerpo y el alma son dos realidades distintas y ni la una sin la otra es el hombre. El hombre no es puro cuerpo, el hombre no es pura alma. El hombre es las dos realidades, cuerpo y alma. En otro momento dirá cuerpo, alma y espíritu. No es cuerpo sin alma que le anima, ni el alma sin el cuerpo la que da la vida. Los dos elementos, cuerpo y alma, son esenciales. Agustín en algunas ocasiones utiliza el término alma, en otras ocasiones utiliza el término espíritu de manera indistinta. A veces sí hace diferencia entre los dos, entre alma y espíritu. Bueno, hermanos, para no
entrar en el debate de que si el ser humano solamente es cuerpo y alma, o si el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Debemos de quedarnos con una idea clara. El ser humano es un ser integral, con su parte material, cuerpo, y con su parte o su dimensión inmaterial, alma y espíritu, a veces alma, a veces espíritu, pero a final de cuentas es un ser integral. ¿Por qué a veces dividimos un poco esta parte del alma y del espíritu? Bueno, esto ustedes lo van a seguir profundizando cuando vean el taller de sanación espiritual que damos aquí mismo en salud familiar. Y hablamos de un homo triplex, es decir, de un hombre triple, un hombre en 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Y tomamos como punto de partida la palabra de Dios cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses diciéndoles que él, el Dios de la paz, los santifique plenamente y que todo su ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que todo su ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. En hebreo dirá ruach, nefesh, basar. En griego dice neuma, psique, soma. A veces se entran en esta duda de que si el alma y el espíritu, una realidad, dos realidades. Lo que lo hace un poco complejo la explicación es que estos dos elementos son inmateriales, o decimos son espirituales. El alma es espiritual porque no es corporal. Ahí es donde entra un poquito esta confusión. Bueno, nosotros aquí en salud familiar y desde esta antropología que les proponemos, hacemos esta como división, como para querer estudiar un poquito más, analizar un poquito más las dimensiones desde diferente perspectiva. Por eso decimos que el experto en el cuerpo es el médico, el experto en el alma es el psicólogo y el experto en el espíritu es aquella persona que ha consagrado su vida a esta realidad. Puede ser un sacerdote, un consagrado, una consagrada, pero recordar que siempre las 3 profesiones están interrelacionadas y que una no es mejor que la otra, sino que como dice Agustín, la una sin la otra no es el ser humano. Necesitan estar integradas, incorporadas. Bueno, esto es lo que dice San Agustín sobre el ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Desde la antropología de Agustín, Agustín dice que el hombre es libre. El hombre es un ser libre, no es un ser esclavo. El ser humano está llamado a ser libre. Y la persona humana, dice Agustín, es libre gracias a que recuerda. Si el ser humano no recordara, no pudiera ser libre. El recuerdo o la memoria es la facultad que tiene el ser humano para evocar a lo pasado. El ser humano capta la realidad a través de su cuerpo, a través de los sentidos. Por ejemplo, yo puedo captar este plumón a través de mis sentidos y a través del sentido del tacto. Yo identifico que es un objeto liso. A través de la vista yo veo que es de color amarillo con algunas manchas negras. Lo puedo yo oler y digo, pues huele a plástico, no me genera un mal olor. Entonces, los sentidos captan este objeto.
y luego este objeto lo dejo de tener. Y suponiendo que pasan unas cuantas horas, estoy platicando con una persona y me dicen, oye, ¿tienes un marcatexto? Y yo recuerdo, capto, evoco que hace unas horas tuve un contacto con un objeto amarillo, con un objeto liso, lo pude percibir, lo pude palpar. Entonces, gracias al recuerdo de algo que yo viví hace tiempo, lo traigo a mi memoria. Y esto queda grabado en mí, queda grabado en mi mente, queda grabado en mi cerebro, sin necesidad de volver a tener contacto con ese objeto, ya lo tengo yo aquí captado. Entonces me dicen, ¿de qué color es? Y yo digo, amarillo. ¿Necesito ir a ver el plumón para ver que es amarillo? No, porque ya quedó aquí registrado en la memoria y simplemente yo recordé. Por lo tanto, yo puedo volver a las cosas sin volver a percibirlas. Yo las puedo registrar en mi memoria, yo puedo sacar la información que tengo aquí sin necesidad de volver a percibirlas. Fíjense que esto sucede también no solamente con los objetos materiales, sino también con lo inmaterial, con los afectos del pasado. Vamos a imaginarnos que yo vivo algo muy alegre. Me dan la noticia de que van a ser un sobrinito, van a ser un hijo, van a ser alguien. Me dan la noticia y me pongo bien feliz. Y luego soy testigo de ese nacimiento y veo ya aquí al bebé y me pone bien feliz. Y pasan los años, 5, 7, 10, 20 años, y cada vez que me acuerdo del nacimiento de ese hijo, de ese sobrino, me pongo muy feliz. No necesité ir al pasado para ser testigo otra vez de ese nacimiento, para que se reviva en mí ese afecto, esa felicidad, esa alegría. Basta que yo la recordara. El recuerdo me ayuda a ser libre. Las personas que no recuerdan no son plenamente libres. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos obtener sobre el ser humano con respecto a la memoria desde esta antropología de Agustín? Por ejemplo, nos lleva a reflexionar que los grandes sucesos por los que pasa una persona, sean buenos o malos, no se olvidan, quedan grabados en mi memoria. Los grandes momentos por los que yo vivo quedan aquí registrados. Agustín dirá que es posible recordar esos sucesos sin necesidad de volverlos a vivir. Inclusive que vuelvan a doler, en el caso en que haya sido una experiencia traumática. Imagínense, estoy muy triste y me acuerdo de cuando mi hijo nació. Ya me acuerdo que en ese momento me puse bien contento, bien feliz, etcétera, etcétera. Y vinieron las personas a visitarlo. Entonces, ese recuerdo me ayuda a rescatar una emoción, algo bonito que viví. Y me pone feliz. En una situación traumática, puede ser que yo haya vivido una experiencia bien dolorosa, un accidente, que una persona me haya insultado frente a los demás y eso me acomplejó. Y ya no me volvieron a dañar, ya no me volvieron a insultar frente a los demás, pero ahí está grabado. Y me acuerdo y chin, me pongo otra vez triste y me agüito. Entonces, se vivió una experiencia traumática, un dolor, quedó en el pasado, pero a través de la memoria lo recuerdo y lo traigo al presente. Por lo tanto,
En la terapéutica no se trata de borrar el pasado como si se eliminara, porque eso ya quedó registrado en la memoria. No es que yo borre el pasado, sino que busco sanarlo. No elimino yo el recuerdo, sino que sano el recuerdo. Y esto va a ser bien importante para la gente, especialmente aquellos que vienen con una situación de trauma o de dolor. No se va a borrar tu pasado, no se va a borrar tu recuerdo, pero vamos a trabajar para sanarlo. Vamos a trabajar para que cuando lo vuelvas a recordar, no te genere toda esa frustración de antes, todo ese miedo de antes. Y en la pedagogía también podemos descubrir que los aprendizajes que hacemos de manera en que utilizamos los diferentes sentidos van a ser más fructíferos. Por ejemplo, ustedes recordarán que hay personas que utilizan diferentes estrategias de videos, captar con los ojos, de experimentar con el sabor de alguna experiencia. Cuando nosotros utilizamos esos recursos de la memoria, estos recursos de los sentidos humanos, quedan registrados en la memoria más fuerte conforme más sentidos utilizamos. Que si utilizo el sentido de la vista, del oído, del tacto, del sabor, todo eso va quedando registrado en la memoria y va a ser más fácil recordar. Bien, pues hasta aquí. Bueno, y hacer ejercicios de memoria ayudan a desarrollar nuestra capacidad de inteligencia. El que nosotros hagamos pequeños ejercicios de memoria van ejercitando nuestra inteligencia. Por ejemplo, los niños cuando juegan memorama, esos ejercicios, aunque uno puede decir son simples juegos, realmente lo que ayudan es a ejercitar la memoria, ejercitar la inteligencia. Bien, entonces decíamos, Agustín comenta que el hombre es libre gracias a que recuerda. El hombre también es libre gracias a que razona. No solamente recordar, sino también hoy razonar, pensar, que es captar una realidad y reflexionarla, meditarla. En latín se dice intellectus. El intellectus es la actividad del alma o de la mente por la cual se perciben las cosas, pero no solamente las percibo, sino las entiendo y puedo emitir un juicio de esas cosas. La razón, razonar, es conocer y aprender la verdad. Aprender, fíjense, es aprender con H. Es decir, cuando yo aprendo algo es cuando, como yo captar algo, como yo tomar algo. Aprender es como agarrar, como tomar, como como asumir, como cuando un policía aprende al ladrón, lo toma, lo capta. Bueno, el ser humano aprende la verdad, capta, atrapa la verdad y queda sostenida, queda registrada en su razón. Entonces, gracias a que razonamos, podemos aprender la verdad, podemos captarla, podemos asumirla. Y solo hay una verdad, y dicha verdad solamente puede ser atrapada o alcanzada por el intellectus. El intellectus humano es discursivo. La manera en cómo nosotros razonamos, la manera en cómo nosotros conocemos la realidad es a través de un proceso discursivo, es decir, a través de un proceso. Y ustedes saben que todo proceso requiere de un espacio
y de un tiempo para ir captando algo. Un proceso mental es una serie de pasos que sucede en la mente. Claro que esos pasos a veces son así rapidísimos, cuestión de segundos, de milésimas de segundo. Algunos otros pasos, algunos otros procesos son más lentos. Pero esa es la manera en cómo nosotros como seres humanos aprendemos la realidad, aprendemos la verdad a través de un discurso, a través de un proceso. ¿Qué conclusiones podemos obtener sobre la razón? Bueno, pues alguien que sabe pensar se da la oportunidad de reflexionar y de asimilar. Alguien que sabe pensar, porque no todos viven pensando, es decir, no todos reflexionan lo que viven, no todos reflexionan las cosas que les suceden o las provocas o las cosas que ellos provocan. También cuando se hacen las cosas por hacerlas, se vive en automático y no se vive realmente en la capacidad del raciocinio. Piensen ustedes las personas que hacen las cosas por rutina, nomás por hacerlas, pues ya viven en un sinsentido en la vida, porque no se detienen para pensar, para disfrutar, para reflexionar en lo que están viviendo, para reflexionar en lo que van a hacer, para reflexionar en las consecuencias de sus actos. La razón nos ayuda a darle una pauta a las cosas y a tomar decisiones conforme esa pauta. Quien razona o quien actúa con inteligencia busca juzgar de acuerdo a la verdad, a la realidad, y no solo porque siente bonito. Entonces, hay que tomar una decisión. ¿La tomaste pensando o la tomaste nada más porque te dejaste llevar? ¿Tomaste la decisión porque sentiste bonito o tomaste la decisión bien pensada, bien reflexionada? ¿Rechazaste algo simplemente porque te disgusta? Sentimiento. ¿O rechazaste algo porque dijiste, esto no es conveniente, porque si tomo esta decisión va a traer esta consecuencia que no va a ser buena para los demás o para mí? Entonces, quien razona actúa con inteligencia, juzga de acuerdo a la verdad y no de acuerdo al puro sentimiento. A veces el paciente solamente ve una opción de su vida porque no ha sido capaz de captar toda la realidad. Como está enfrascado en este pedacito de su vida, solamente ve este partecita de la realidad, pero no ve toda la realidad. Entonces él dice, como nada más vio esto, yo digo que la decisión es esto. Hey, si abres el panorama y ves toda la verdad, tú dices, ah, caray, hay más opciones. Esta opción también no la había visto. Pues sí, porque nada más estás enfrascado acá. Ayudarle al paciente a que vea la realidad completa. No veas nada más tu punto de vista. Ve el punto de vista de los demás, ve la percepción de los demás, escucha la opinión de los demás y si amplía tu panorama, vas a ver cosas que no ves. Ejercita la razón. El intelecto, al ser discursivo, nos hace comprender que para aprender se necesitan pasos, se necesita de un tiempo, de un espacio. Y cada persona tiene un ritmo de aprendizaje diferente. Si tú para aprenderte algo necesitas unos cuantos minutos, el otro tal vez necesitará horas o días, pero es que es su propio tiempo y espacio, porque está conociendo la verdad a su tiempo y a su espacio. Es un desarrollo, es un crecimiento paulatino. No todos aprenden al mismo tiempo,
No todos aprenden al mismo ritmo. No todos aprenden así de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es discursivo, paso a paso. Y algunos darán los pasos más rápido, otros lo darán más lentos. Bien, y dice Agustín, el hombre es libre porque recuerda, porque razona, pero también el hombre es libre porque sabe elegir la voluntad. Y la voluntad es la facultad que tiene el ser humano de hacer algo, de querer algo o de no quererlo. La voluntad busca siempre la verdad y la bondad. La voluntad es ese deseo natural que todos los seres humanos tienen. Todos los seres humanos tienen voluntad. Algunos a lo mejor tienen una voluntad muy baja. Otros tendrán una voluntad muy fuerte. Pero todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, tienen voluntad. Bueno, esa voluntad mueve a la persona a buscar la verdad, a buscar el bien. Fíjense lo que dice Agustín. Por nuestra propia voluntad vivimos o una vida feliz o una vida miserable. Tú eres el que decides si vives una vida feliz o una vida miserable. Por lo tanto, la felicidad de la persona no está exclusivamente en lo de afuera, sino yo también tengo que ver con mi felicidad. Personas que dicen que su felicidad depende de lo de afuera son personas que viven en un sentimiento de víctima. Es que yo estoy en esto, es que a mí no me tocó vivir esto, es que yo tuve esta desgracia, es que esto, es que el otro. Esas personas no se dan cuenta que su felicidad también depende de ellos, de su voluntad, de que ellos elijan. Claro, hay que saber elegir el camino del bien, el camino ético, el camino de la bondad, el camino del amor. Y fíjense cómo aquí no hemos metido a Dios en esto. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tienen voluntad independientemente de la fe que profesen. Y todos los seres humanos deben de buscar o deben de alinear su voluntad al bien, al amor, a la verdad. Más adelante se descubrirá que Dios es el camino, la verdad y la vida. Pero lo que sí es que todos los seres humanos estamos llamados a vivir en el bien, en la verdad, en la bondad. Muy bien. ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre la voluntad? Pues miren, todos queremos elegir el bien. Todos queremos elegir el bien. El detalle está en que no todos sabemos cuál es ese bien. Yo quiero el bien y lo voy a buscar, pero a veces no sé cuál es ese bien. Pero al menos en mi interior ya está ese deseo. Lo que yo creo que es bueno, no siempre es verdaderamente bueno. Por ejemplo, yo puedo decir, un niño siempre quiere comer golosinas, muy apenas come frutas y nunca quiere comer verduras. El niño cree que comer golosinas es bueno y que comer verduras es malo, pero no siempre lo que crees que es bueno realmente es bueno. No siempre lo que crees que es malo realmente es malo. Qué bueno que tú tengas la voluntad de querer lo bueno. Ahora hay que descubrir si lo que tú estás considerando que es bueno realmente es bueno. Y el niño va creciendo y se va dando cuenta que las frutas, que las verduras, que las proteínas, que una alimentación balanceada es buena para él. Pero de chiquito creía que lo bueno para él eran solamente las golosinas. ¿Qué sucedió? Que el niño tuvo que empezar a trabajar en su inteligencia
en conocer la verdad, en darse cuenta que había algo más que golosinas, se amplía la visión, se toman mejores decisiones y ahora sí, es una persona sana y buena. Porque se dio cuenta cuál era la verdad y porque alinea su voluntad a esa verdad. La verdad nunca cambia. La verdad nunca cambia. Lo que puede cambiar es lo que busco, lo que yo deseo. Entonces, la verdad, se es ser humano desde la concepción, esa siempre va a ser verdad, independientemente de la época en la que vivamos, del país en el que vivamos, de las leyes que se tengan, la verdad es una. Lo que puede cambiar es tu posición respecto a esa verdad. La verdad no depende de mí. La verdad es una. La verdad hay que descubrirla, porque la verdad está fuera de mí. Yo no decido la verdad. Yo descubro la verdad. La voluntad sí depende de mí. La voluntad no depende de otros. La voluntad no es externa a mí. La voluntad es interna. La felicidad se da cuando está la verdad y la descubro y la verdad está fuera de mí, y cuando mi voluntad que está dentro de mí, alineo mi voluntad a esa verdad. Cuando yo alineo mi voluntad a la verdad, cuando yo alineo mi interior a lo exterior, ahí se da la felicidad. Ahí se da la felicidad del ser humano. La buena voluntad es buscar sinceramente el bien para uno mismo y para los demás. Actuar de mala voluntad es desear algo que daña al otro. Yo tengo buena voluntad en hacer las cosas. Ah, muy bien. Es decir, tú tienes buena voluntad en hacerle el bien a los demás y hacerte el bien a ti mismo. Una persona de mala voluntad es una persona que busca dañar al otro. Cuando una persona actúa en contra de su voluntad, se está dejando llevar no por el movimiento interno, sino por el movimiento externo. Y esa persona está esclavizada. Suponiendo, me están pidiendo que yo cometa un fraude y yo sé que robar es malo. Me dicen, tienes que firmar este cheque con esta cantidad, etcétera. Y yo sé que eso es malo. Yo sé que eso es un robo. Yo sé que eso éticamente está mal. Yo sé que eso es mentira, que eso es vivir en la falsedad. Y no lo quiero hacer. Pero me dicen, ah, si no lo haces, pues fíjate que aquí tenemos a tu hijo y está a punta de pistola. Y hasta te enseñan la grabación y te dicen, o le firmas o le disparamos a tu hijo. Entonces tú, en contra de tu voluntad, firmas. ¿Firmaste o no firmaste? Sí. ¿Quisiste o no quisiste? Pues tú no querías, te obligaron. Estás en contra de tu voluntad. Fuiste movido por un agente externo. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Necesitamos vivir de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a la libertad, sabiendo que lo que yo decida siempre tiene que ser un bien para mí y para los demás. Cuando yo decido algo que me va a beneficiar a mí, pero va a afectar a los demás, ojo, piénsala dos veces, porque tal vez no estás decidiendo de acuerdo a la verdad. La verdad nunca va a ir a favor de ti y en contra de otros. La verdad siempre va a favor de todos. Bien, y
Dice Agustín, estos tres elementos, memoria, recordar, intelecto, razonar y voluntad, son una unidad esencial. Son una trilogía que siempre deben de estar. Y estas tres cosas hacen al hombre libre. La libertad implica, por lo tanto, poner en acto estas tres facultades superiores. La facultad de la inteligencia, de la voluntad y de la inteligencia. Cuando yo ejercito estas tres facultades superiores, cuando yo ejercito estas tres facultades, soy un hombre libre. Entre mayor recordatorio, memoria, entre mayor inteligencia y entre mayor voluntad, habrá una mayor libertad. Por lo tanto, podemos decir una persona que padece de sus facultades mentales, una persona que no puede recordar, no es plenamente libre. Una persona que batalla en razonar o en comprender la realidad, no es plenamente libre. Si no se tiene una voluntad fortalecida, sino que te dejas llevar por los instintos, no eres una persona plenamente libre. Imagínense, van a tomar ustedes una decisión, pero no te acuerdas de algo. Tomas la decisión y luego, ya después de tomada la decisión, te acordaste, híjole, era por acá. ¿Fuiste plenamente libre? Pues no, porque tu recuerdo estaba atorado o comprender la realidad. Una persona que no sabe todo lo que es la realidad, por ejemplo, una persona con una enfermedad mental, pues no es tan libre como aquel que sí tiene un control de estas tres capacidades. Hay que ayudar a estas tres capacidades, memoria, intelecto y voluntad, a que crezcan juntas para ser realmente libres. Si yo ejercito mucho memoria e intelecto, pero nada de voluntad, no soy plenamente libre. Y así, hay que ejercitar las tres. El hombre llamado a la felicidad en la interioridad y en el amor. Dice Agustín, no solamente el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. No solamente el ser humano es libre porque recuerda, porque razona y porque tiene voluntad. El ser humano está llamado a ser feliz. Y esta felicidad la alcanza cuando conoce la verdad. Una vida feliz consiste, dice Agustín, en el perfecto conocimiento de Dios. Y aquí es cuando ya mete a Dios. Cuando tú quieres ser feliz, es cuando realmente tú estás buscando a Dios. En este mundo no se puede llegar a la felicidad perfecta. La indigencia es contraria a la felicidad. Por lo tanto, mientras estemos en este mundo, tendremos algo de indigencia. Pero no significa que en este mundo no podamos ser felices. Claro que en este mundo yo puedo ser feliz. Claro que en este mundo yo puedo tener un control de mí mismo, yo puedo tomar decisiones. Claro que en este mundo yo puedo ser feliz, pero plenamente feliz hasta que esté en el cielo. Mientras esté en este mundo, tengo una felicidad transitoria, una felicidad momentánea. Hasta que esté en la vida eterna, se llegará a esta totalidad. La felicidad plena está reservada para el día en que nos encontremos, dice Agustín, cara a cara con la suma verdad. Muy bien. Por eso, dice Agustín, para llegar a esa felicidad necesitas un proceso interno,
una introspección, una interioridad. Necesitas echarte un clavado a ti mismo. Y cuando te vas conociendo, cuando te vas descubriendo, encuentras que la felicidad está dentro de ti porque Dios está dentro de ti. Tu felicidad no depende de lo que está afuera de ti, de las circunstancias externas. Si la felicidad está en Dios y Dios está en tu corazón, basta que te eches un clavado a tu corazón y vivas de acuerdo a lo que descubras. Ahora, para ser feliz hay que vivir en la verdad. Para ser feliz hay que amar. Por eso una sentencia insigne de Agustín es dilige et quod vis fac. Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Porque siempre que ames, vas a buscar el bien y no tu capricho. Porque siempre que amas, buscas la verdad y no solamente tu voluntad. Y como ya estás buscando la verdad y la bondad, como ya estás amando a los demás, lo que quieras es ganancia. Ama y ahora sí, haz lo que quieras, porque todo lo que hagas va a tener como punto de referencia el amor. A eso está llamado todo ser humano. Bien, hasta aquí, hermanos, todo lo que les he platicado es sobre San Agustín y sus aportes sobre lo que es la persona, sobre lo que es el ser humano. Vamos a platicar ahora de Santo Tomás de Aquino, este filósofo italiano que vivió allá después del año 1200. Lo único que les voy a platicar de Tomás de Aquino es la definición que él da del ser humano. Santo Tomás de Aquino dice que el hombre es un supuesto o individuo de naturaleza racional con unidad completa y suficiente que posee espíritu. Fíjense cómo dio un pasito más a lo que propuso Boecio. ¿Recuerdan lo que Boecio, este filósofo latino, define como hombre? Boecio dice, el hombre es un ser individual de naturaleza racional. Bueno, ahora le agrega Tomás, este ser humano de naturaleza racional, este individuo de naturaleza racional, es una unidad completa y posee espíritu, tiene espíritu. Y este espíritu es lo que lo capacita a ser inteligente y con voluntad. Los animales son unidades, son individuos de naturaleza, pero los animales no tienen inteligencia y voluntad, y el ser humano sí. Bien, esta es la definición que da Santo Tomás de Aquino sobre el ser humano. Y hasta aquí, no más, porque mucho de la antropología, mucho de lo que entiende Santo Tomás sobre lo que es el ser humano, ya lo vimos en la sesión anterior cuando veíamos la filosofía aristotélico-tomista. Muy bien, entonces hasta aquí terminamos este segundo punto de esta sesión número 10, antropología filosófica.